Y hoy vamos a hablar acerca del Acuerdo Nacional por la Educación, mejorar la calidad educativa en el Ecuador con propuestas concretas y metas a corto, mediano y largo plazo. Es justamente lo que busca este Acuerdo Nacional por la Educación. Este miércoles 8 de mayo en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador será la presentación pública de esta voluntad ciudadana que inició en el año 2017 con el trabajo promovido por la Mesa de Convergencia, el Contrato Social por la Educación, también Fundación Esquel, en diálogo con el Ministerio de Educación. Y así pues, este acuerdo por la educación es un espacio voluntario de construcción democrática de políticas públicas y de animación a una acción colectiva a favor de la calidad de la educación en un proceso con etapas fijas, con plazos fijos. Y bien, por ello hacemos esta introducción en el boletín que nos ha enviado el Acuerdo Nacional por la Educación y presentamos a Patricio Crespo, es el coordinador de esta iniciativa ciudadana. Bien, Patricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y primero, la pregunta que cabe de cajón es, ¿qué es este Acuerdo Nacional por la Educación y cómo se enmarca dentro de estos diálogos que está haciendo por el gobierno y que también los ha llamado acuerdos? Hay acuerdo por la seguridad social y otros acuerdos que están haciendo el gobierno. Esta es una iniciativa ciudadana. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Milton, por esta invitación. El Acuerdo Nacional por la Educación, si bien se enmarca en el entorno de diálogo promovido desde la Presidencia de la República, su origen viene desde un poco atrás. En el 2017 se inició justamente con un trabajo desde sociedad civil en diálogo permanente con el Ministerio de Educación como un espacio de construcción colectiva. Un espacio donde se trate, digamos, de encontrar un terreno común de entendimiento entre los diferentes actores sociales que trabajan por la educación con la entidad pública. Esto en la perspectiva de construir política de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Importante, Patricio, cuéntenos cómo se viene desarrollando estos diálogos desde la sociedad civil y qué expectativas se tiene para futuro ahora que ya se enmarca justamente dentro de este diálogo que está haciendo el gobierno. Es como una gran minga nacional a favor de la educación, ¿no? Todos los sectores, casi nadie discute, digamos, que la educación es prioritaria para el desarrollo de un país. Y la idea del acuerdo es precisamente colocarla a la educación en el primer plano de la agenda pública nacional, pero de un modo tal que ni el Estado instrumentalice a las organizaciones de la sociedad civil, ni actores de la sociedad civil instrumentalicen al Estado. Porque en esto como que hay una experiencia no siempre positiva, ¿no? Hay un diálogo político, por ejemplo, que es convocado por el Estado, a veces muy funcional, solamente para validar una propuesta de política pública precocida, diríamos, en los escritorios de la entidad pública. Entonces el actor social, cuando va a ese proceso de diálogo, se siente utilizado. Esto queremos evitar. Tampoco diríamos el otro escenario, también legítimo, en el cual el actor social de manera independiente solamente genera una propuesta de política pública y luego diseña una estrategia de incidencia con el órgano rector. Entonces el órgano rector finalmente decide si acepta o no esa propuesta de política pública. Acá la idea es construir juntos, identificando algo así como unos mínimos en los cuales toda la sociedad ecuatoriana puede ponerse de acuerdo. Porque consideramos que una política pública hecha en el escritorio de la entidad pública no puede hacerse carne de la sociedad si no es construida con la sociedad. Como se dice comúnmente, se convierte en letra muerta. ¿Cuánto de ventaja ven ustedes en que Milton Luna sea el ministro de Educación, una persona que ha estado relacionada siempre con el sector educativo? Y que bueno, creo que por acierto el presidente de la República lo nombró a él, diciendo, bueno, tú has estado en el otro lado siempre, haciendo cuestionamientos, críticas y también propuestas. Crúzate la orilla y vente acá. ¿Cuánto facilita la presencia de esta persona en el Ministerio de Educación
para que se haga lo que usted está diciendo, que esto no se quede en un escritorio, que esto se levante, camine y ande. Es fundamental, ¿no? El espíritu democrático y esa tradición de más de 30 años, digamos, de el ministro Luna, de trabajar desde la sociedad civil, es una garantía muy importante en el sentido de que el diálogo va a fructificar. Es más, yo diría que algunas de las medidas que el ministro Luna ya está implementando son el resultado de diálogos y construcción social previa. Por ejemplo, este concepto de valorizar al docente y que la pedagogía retorne al aula, que parece muy retórico, es bien importante porque las unidades educativas, los directores de una escuela, el rector de un colegio y fundamentalmente el docente, durante los últimos 15, 20 años, no solo el periodo anterior de gobierno, fueron vaciados de su poder, porque todo el pensamiento curricular, todo el diseño educativo, se volvió un tema de la tecnocracia, diríamos, del Ministerio de Educación. Y entonces el docente, el directivo de la educación, se convirtió en un operario de consignas educativas elaboradas fuera de la entidad educativa. Un concepto fundamental que está impulsando el ministro Luna. Otro concepto fundamental que ha sido muy trabajado desde las mesas, desde el año 2017 e incluso antes, es la de conectar a la escuela con la comunidad, con los GATS, con la empresa privada, con las organizaciones sociales, con los padres de familia. Los últimos 10 años, la entidad educativa se convirtió en una especie de claustro muy cerrado y autorreferido. Entonces, una unidad educativa que no está conectada con su entorno pierde pertinencia. Ahora, vamos un poco delineando todo lo que debería contener este acuerdo nacional o en qué cosas se necesita cambiar. Acaba usted, Patricio, de mencionar el tema de la escuela que sirve y que no sirve. Las escuelas del siglo XXI, las escuelas del milenio, que son duramente cuestionadas desde campaña por el presidente Lenín Moreno, por ejemplo, cuando dijo que eran elefantes blancos, recuerden ustedes, y que luego de alguna manera quiso como corregirle, porque seguramente se peleó con Correa por ese tema. Pero bueno, ha sido un poco la política de manejo educativo en esta área. Una crítica constante. El ministro estuvo aquí hace algunas semanas y dijo que prácticamente eso era un desperdicio de plata, porque se extrajo de la comunidad de la escuela y por eso es que quieren volver o están volviendo a las unidocentes. Por ejemplo, empecemos por ahí. La educación en las zonas rurales, fuera de las ciudades grandes, ¿cómo tiene que estar? ¿Qué tiene que cambiar? ¿A qué acuerdo van a llegar o quieren llegar? Los temas de la educación son de una enorme complejidad, ¿no? Y cada ámbito requiere, diríamos, de un proceso de reflexión detenida para acertar progresivamente en las estrategias de trabajo. Ciertamente hubo un énfasis de inversión en infraestructura, que tiene también sus aspectos valiosos y que no hay que desconocer. Entonces, pero en cambio produjo un problema muy serio en las comunidades, especialmente las comunidades más pobres, las comunidades indígenas de Sierra Centro, comunidades afro en Esmeraldas, rurales diríamos, donde la escuela rural, la escuela unidocente, la escuela bidocente, tenía una función fundamental de aglutinación comunitaria. Usted cierra una escuela y genera, diríamos, una descomposición del tejido social comunitario. Eso parecería no lo pensaron bien aquellos que programaron estas grandes infraestructuras de unidades educativas gigantescas que implicaban el cierre de otras escuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una unidad educativa como las escuelas del milenio, digamos, que son muy grandes, pueden tener, y muy caras también,
pero pueden tener relevancia para niños y jóvenes, adolescentes y niñas que están cercanas, ¿no es cierto?, a la locación de esta unidad. Pero constituyen un grave problema e incluso un riesgo a la seguridad para niños que están muy lejos. Nunca se pensó en el transporte. Se pensó en el transporte, incluso ofrecieron, de lo que yo sé, sistemas de transporte para los niños, pero nunca se cumplieron. Pero no cumplieron. Tenían que irse en camionetas. Y por ejemplo, allí los acuerdos territoriales pueden ayudar, porque si se necesita en una parroquia transporte para, por ejemplo, 10 unidades educativas rurales pequeñas, entonces en una alianza con empresa privada, GADS, el GAD municipal, quizás el GAD parroquial, y las unidades educativas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, justamente en una mesa de concertación, se puede trabajar, por ejemplo, en tener un bus para esos niños que están un poco más lejos, en aquellos lugares donde no sea factible reabrir una escuela unidocente, por ejemplo, ¿no? 8:02, conversamos con Patricio Crespo, coordinador del Acuerdo Nacional por la Educación, que se lanza el 8 de mayo a las 9:30 de la mañana en el Teatro Universitario de la Universidad Central de Quito. Nos contará Patricia sobre este lanzamiento, pero antes quería preguntarle sobre los avances de este Acuerdo Nacional por la Educación que se hace oficial en este día, pero que sin embargo entiendo ya viene trabajando hace poco más de un año con unas mesas temáticas. Cuéntenos de los avances de este acuerdo y también entiendo que tiene etapas de corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se van instrumentalizando estas etapas, estas metas? ¿Cómo se logran? Así es, Verónica. En el Acuerdo Nacional por la Educación trabajamos en este momento en 4 mesas que ya están plenamente operativas y con instituciones coordinadoras siempre de la sociedad civil. Entonces tenemos la Mesa de Derechos Humanos y Educación, que es coordinada por Esquel, y el coordinador técnico, digamos, el facilitador de esta mesa es Ernesto Delgado. Esta mesa incluso ya está animando procesos de diseño de política pública en submesas. La mesa de violencia en Internet, la mesa de violencia dentro de la escuela, la mesa de embarazo adolescente. Cada una con un tinglado de instituciones y actores sociales que animan el proceso. Siempre también en diálogo y en construcción conjunta con el Ministerio de Educación. Esta es una mesa, por ejemplo. Tenemos otra mesa, que es la mesa de Educación Técnica, Jóvenes y Empleabilidad. Esta mesa es coordinada por el Contrato Social por la Educación y la coordinadora técnica es Lucía Maldonado, junto con Cecilia Viteri. En esta mesa tenemos el aporte de entidades de cooperación tan importantes como la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la BBOB, una ONG especializada en temas de educación para el desarrollo sostenible y específicamente en educación técnica. También tenemos allí una alianza, por ejemplo, con el Colegio Alemán Humboldt, de Guayaquil, precisamente, que tiene una experiencia muy importante en bachillerato dual. Es decir, este modelo de formación dual en el cual Alemania tiene ya más de 100 años de experiencia y donde los jóvenes que no necesariamente apuntan a una carrera universitaria en humanidades, por ejemplo, sino que se forman en una carrera técnica. Y entonces es un modelo donde los chicos van 3 días a la empresa y 3 días, incluyendo el sábado, a la unidad educativa. De forma que en el último año de formación del bachillerato, estos chicos ya tienen casi asegurado un empleo. Entonces es fantástico porque los jóvenes se forman en un oficio, en una actividad empresarial, y pueden desde el bachillerato. Claro, pueden compartir estudios y empleo. Porque lo que ocurre, y es un mal terrible de nuestra sociedad, por las necesidades que se tienen además, ¿no? Así que es. Muchos jóvenes dejan de estudiar para tener que trabajar. Así es. Entonces, esta es una oportunidad importante que se podría generar. Compartir el estudio, por lo menos del último año, para empezar, primero, a ganar experiencia y segundo, a ganar dinero. Exactamente, ya ganan un recurso pequeño, pero ya tienen su ingreso y luego sus posibilidades de ingreso laboral
luego de que se gradúan de colegio, aumentan. La tercera mesa es la Mesa de Educación para el Desarrollo Sostenible. Esta mesa es coordinada por la Universidad Técnica Particular de Loja y específicamente por su coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible, Leonardo Izquierdo. Esta mesa tiene una potencialidad grande, ¿no? Porque los desafíos educativos, por ejemplo, para enfrentar el cambio climático, son de una magnitud tan grande que se necesita una concertación interinstitucional enorme, diríamos, y posicionar el tema de la educación para el desarrollo sostenible en los niños, en las niñas, en los docentes, en los padres de familia, para todos contribuir desde nuestras prácticas de consumo, desde nuestras prácticas, por ejemplo, de generar huertos escolares, en fin, para mejorar el ambiente. Esta es una mesa muy potente que tiene un desarrollo auspicioso. Y la cuarta mesa, que también ya está operando y con mucha actividad, es la Mesa Nacional de Educación en Valores. Coordinada, es una mesa nacional, pero es coordinada en Guayaquil por el Colectivo de Educación en Valores con Nelson Guim, empresario guayaquileño que lleva ya muchos años trabajando en el tema educativo, y por Anunciata Valdés, también una lideresa de larga trayectoria y que además va a ser, o es ya, la interlocutora del Acuerdo Nacional por la Educación en el diálogo macro impulsado por la Presidencia de la República y por la Vicepresidencia de la República. ¿Qué valores, qué implica esto de los valores? ¿Materias nuevas en mallas curriculares, por ejemplo? No se me ocurre. Algunos actores están proponiendo esto, ¿no? Es decir, que materias que antes teníamos en nuestro currículo, que eran, por ejemplo, cívica, regresen al aula, ¿sí? Esta es una opción, quizás porque hay otros especialistas que no consideran que necesariamente por el lado curricular o de una materia se resuelve el tema de los valores, ¿no? Pero es una opción, y algunos de los actores involucrados en esta mesa proponen esto y también proponen una alternativa curricular. Todo esto se está discutiendo, pero digamos lo importante quizás es que en la mesa se discuten y se dialogan, digamos, se ponen en común diversas posiciones desde diferentes enfoques y con múltiples experiencias, fundamentalmente desarrolladas, experiencias muy potentes tanto en Guayas como en Manabí, de unidades educativas que han tenido mucho éxito en promover valores con los chicos, pero de una manera que no es retórica. Porque a veces se cree que es cuestión de que el profesor diga, no hay que robar, digamos. O sea, reducir la educación a lemas o a contenidos. A enunciados. Cuando de lo que se trata es de vivir en la práctica los valores, con el ejemplo de la unidad educativa, con el ejemplo en la convivencia armónica y democrática entre chicos, trabajando contra el bullying, por ejemplo. Entonces, cuando trabajas en la práctica, es la mejor escuela. Pero lo que usted acaba de mencionar, son cosas que también vienen desde la casa. Es decir, no solamente quedan reducidas a las paredes de un colegio, de una escuela, sino que vienen desde la casa. Me imagino, asumo, que la participación de padres de familia también será necesaria. Un poco por el tema de los valores, por ejemplo. Fundamental, y en una experiencia en Bahía de Caracas, no recuerdo el nombre en este momento del colegio, justamente la siguiente semana va a haber un evento para divulgar esta experiencia y donde va a estar presente Nelson Guim, de la mesa coordinador de la Mesa de Educación en Valores. El trabajo con padres de familia, con docentes, con niños, niñas y adolescentes es fundamental. Es un trabajo muy compartido, ¿no? Y allí se reflexiona y se pone en práctica toda, digamos, una filosofía sobre la construcción de valores democráticos y plurales. 8 de la mañana, 10 minutos. Patricio Crespo, coordinador del Acuerdo Nacional por la Educación, nos acompaña. Ahora, Patricio nos ha mencionado estas 4 mesas muy interesantes que ya vienen trabajando desde un poco más de un año. Después, ¿qué viene? Ya tenemos estos diálogos que se vienen cocinando en las mesas con la sociedad civil. ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso, y bueno, debo mencionar que hay otras 3 mesas, quizás 4, que están en agenda, que son las mesas de interculturalidad, pueblos y nacionalidades indígenas, la mesa de desarrollo infantil integral y primera infancia, y la mesa de nueva escuela y educación a lo largo de toda la vida. Tenemos entonces las mesas temáticas nacionales que tienen 2 grandes propósitos. El primero, la construcción, el seguimiento a la política pública en el tema correspondiente. Y la expectativa concreta es que a noviembre de este año tengamos ya una propuesta de política pública del mediano y largo plazo para el periodo 2020-2030, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, esto vendría a ser un insumo para el nuevo Plan Decenal de Educación del Ecuador para ese periodo. 2020-2030. 2020-2030. Ese es uno de los objetivos de las mesas. Pero las mesas no se quieren quedar solo, diríamos, en la construcción de política pública de largo plazo, sino también en medidas concretas que pueden solucionar problemas nacionales concretos de la educación, ¿sí? Porque en el seno del diálogo entre muchos actores surgen enseguida desafíos, iniciativas y sinergias, y se van solucionando problemas. Entonces, ese es el otro campo donde actúan también las mesas, con soluciones concretas en el corto y mediano plazo a desafíos en torno a la calidad de la educación. El otro campo que va a ser muy auspicioso y que ya se ha iniciado son lo que llamamos los acuerdos locales. Los acuerdos locales pueden ser provinciales, cantonales, parroquiales e incluso comunales. Tenemos ya en camino el Acuerdo Esmeraldas, el Acuerdo Tungurahua y el Acuerdo Loja. ¿Qué implican qué? Implican reunir empresa privada, los GATS, el Ministerio de Educación, actores sociales, la comunidad educativa, para enfrentar problemas muy concretos de las localidades. Por ejemplo, en Esmeraldas, y el día 10 de mayo, el viernes 10 de mayo, estaremos allá con la PUCESE, Monseñor Arellano, del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, con el apoyo de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, de ACNUR, con el Ministerio de Educación. Les vamos a invitar también a la mesa de etnoeducación de líderes y lideresas afrodescendientes, que tienen un trabajo muy importante. Y también queremos invitarle a la Fundación Telefónica y a la OCP para impulsar iniciativas concretas de apoyo a unidades educativas que requieren mucho recurso y mucha solidaridad, digamos, de la comunidad. Por ejemplo, baterías sanitarias en unidades educativas rurales, unidocentes y bidocentes, ¿sí? Hay escuelas en Esmeraldas que no tienen agua potable, que no tienen luz. Nos contaban anécdotas de que se les da computadoras pero no tienen electricidad. Entonces allí los GATS, la empresa privada, tienen un rol fundamental, ¿no? Porque la educación no es responsabilidad únicamente de las escuelas o del ministerio, es responsabilidad de todos. Bien, ahora cuéntenos, Patricio, este miércoles 8 se da esta presentación pública del Acuerdo Nacional por la Educación. Así es, Verónica, Milton, están cordialmente invitados. Queremos que ese miércoles 8 sea una verdadera fiesta, un encuentro, diríamos, entre los actores sociales. Esperamos tener la presencia del señor presidente de la República, del señor vicepresidente de la República. Por supuesto estará el ministro Milton Luna, pero es un trabajo desde sociedad civil, con múltiples actores, y donde también la cooperación internacional nos está apoyando con muy buena voluntad y con su experticia técnica también. Entonces vamos a tener desde las 9 de la mañana, en realidad, ya actividades, porque en la explanada del Teatro Universitario, ese espacio tan bonito que tiene al aire libre el Teatro Universitario, vamos a tener
carpas y stands de las diferentes entidades que han querido mostrar su experiencia, ¿sí? Y vamos a tener también, con el apoyo de Plan Internacional, diríamos, un acto simbólico con niños, niñas y adolescentes para hacer, aunque va a ser sorpresa, mejor no les digo los detalles, como les digo, un acto muy bonito. Y entonces invitamos al público en general, a actores vinculados con la actividad educativa, para que participen en este evento. Como ha dicho Verónica, es el miércoles 8 de mayo, desde las 9 de la mañana ya habrán actos en la explanada. El evento propiamente dicho se inicia más protocolario, digamos, a las 10 de la mañana y estaremos de 10 a 11 y media con las diferentes voces, diríamos, que se puede en un evento tan corto congregar para que manifiesten su opinión y su compromiso en torno al Acuerdo Nacional por la Educación. Y se suscribirá un pronunciamiento público donde 100 personalidades representativas, diríamos, de organizaciones sociales, de instituciones, exministros de educación, dirigentes sociales, etcétera, se sumen a este pronunciamiento público, ¿no? Bien, entonces el miércoles 8 en el Teatro Universitario se presenta el Acuerdo Nacional por la Educación, que en resumen lo que busca es mejorar la calidad educativa del Ecuador. Así es. Exactamente, lo he sintetizado muy bien. Con varias mesas, con varios temas, con varios interlocutores. Lo que buscan es llegar a un acuerdo y que el gobierno se haga eco de ese acuerdo y que, bueno, claro, es lo que todos queremos, ¿no? Que la base de una sociedad es la educación y que en este caso en nuestro país sea realmente una buena base que forme jóvenes, que sean profesionales, que sean padres de familia y que mejore, porque la educación está en todo, está en todo. La violencia que se presenta en los hogares tiene que ver con la educación, la violencia que se presenta en las calles tiene que ver con la educación. Es decir, todos es como la base de nuestra vida. Así es, Víctor. Bien, gracias Patricio Crespo, coordinador del Acuerdo Nacional por la Educación. Vamos a la pausa, vamos a actualizar lo que